Mañana, hermanos, seguimos con la serie de mensajes sobre experimentando el poder de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo la familia de Lázaro experimentó el poder de Dios. Y esta mañana quiero hablarles de cómo Dios muestra su poder cuando Él decidió acompañar al pueblo de Israel en el éxodo, en la salida, en la libertad. Y quiero clarificarles que cuando hablamos de la autoridad y del poder de Dios, hay tres palabras en griego que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta cuando lean en la Biblia: y el poder de Dios, y el poder de Dios, por el poder de Dios, por el poder de Dios. La primera palabra es dinamis. Dinamis en griego significa mucho poder, mucha fuerza. De la palabra dinamis viene la palabra dinamita, dinamita. Y la dinamita pues tiene mucho poder, ¿cierto? Cuando ponemos la dinamita para abrir un hueco, una brecha, los ingenieros usan dinamita para su construcción, para abrir algunos huecos, para poner los fundamentos. Esa dinamita es de poder, de fuerza. El poder de Dios es como una dinamita, lo mueve todo, lo remueve todo, lo logra todo. Ese es el poder de Dios. La otra palabra relacionada con el poder de Dios es exousia. Se escribe ambas con X, exousia, que es el poder de Dios que actúa en libertad y en voluntad. Fíjese, ya no es el poder de mover, de tener fuerza, sino la exousia es el poder de ser libre, el poder de movernos en libertad, de tener dinámica, podernos mover. Ese es el segundo poder, la exousia. Fíjese que en este tiempo nosotros no tenemos el poder de movernos. Hay unas limitaciones, hay días que no puedo ir, que no puedo salir. Hay días que no tengo exousia, se me ha quitado el poder porque la sociedad, porque la pandemia no acepta que podamos movernos con libertad. Ese es el exousia. Y el otro poder, la tercera palabra en griego, es kratos, kratos, con K, R-A-T-O, kratos, que está referida a la intensidad del poder. Ya no es la fuerza, ya no es la libertad de moverme, sino la intensidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay un ruido, un sonido muy fuerte que tiene poder, ¿cierto? Se refiere a la intensidad, ¿no? Y a veces hay aparatos que manejan intensidad de sonido, intensidad de niveles de sonido. Entonces, el kratos tiene que ver con el poder de intensidad. Así que una demostración del poder de Dios, yo diría aquí el poder de dynamics, de fuerza, porque tuvo que ser así, está en el relato del Éxodo. Ahí se puede ver el poder de Dios como dinamis, como dinamita, ¿no? De este poder de Dios, de esta relación con el pueblo del Éxodo, nosotros podemos sacar muchas lecciones del poder de Dios. Y vamos a entrar entonces a leer un poquito algunos pasajes del libro de Éxodo en el capítulo 5. Vamos primeramente con el versículo 1 y 2. Pero antes de leerlo, yo quisiera que tuviéramos un tiempito, unos minutos, para orar y pedirle al Señor que su palabra esta mañana nos hable, que su palabra nos toque, que su palabra tenga poder para darnos libertad o para darnos una intensidad de vida cada vez mejor. Incline su rostro y vamos a tener aquí un tiempito para orar. Vamos a orar. Dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, muéstrame tu poder.
Padre, esta mañana te doy gracias por el poder tuyo, por la gracia tuya, por la misericordia tuya. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de estar aquí, en la iglesia, en el púlpito, predicando tu palabra. Te pido, Padre, que nos des un mensaje que hable a nuestras necesidades. Que al salir de aquí, Señor, yo pueda decir, valió la pena el esfuerzo de llegar hasta el templo para los hermanos que llegaron esta mañana. Y para los que están en casa, valió la pena, Señor, escuchar tu palabra. Porque tu palabra es poder. Porque en tu poder, Señor, podemos ver tu misericordia y tu amor. Te pedimos, Padre, que nos inundes de tu poder para estos tiempos de pandemia, para estos tiempos difíciles, que nosotros podamos tener presente cuál es tu poder, cuánto es tu poder, quién tiene el poder. Bendecimos, Padre, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces al libro de Éxodo capítulo 5, el versículo 1 y 2. Éxodo 5, 1 y 2. ¿Qué dice Éxodo 5, 1 y 2? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Perdón, estoy en Génesis, tengo que ir a Éxodo. Éxodo 5, 1 y 2, ahora sí estamos en la cita que es, aquí está. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo y celébrame fiesta en el desierto. Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El poder de Dios expresado en que nosotros somos su pueblo. Aquí dice el texto, dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo. Cuando nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tenemos el poder y la promesa de que Dios nos cubre, de que tenemos la cobertura divina del poder de Dios. Si pertenecemos a Dios, estamos bajo el poder de Dios. Por eso los cristianos tenemos que estar diciendo, Señor, que tu poder haga su obra. Que tu poder me rodee, que tu poder obre. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo que el pueblo de Israel le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, entonces Dios saca la cara por nosotros. Usted está bajo el poder de Dios. Amén. Tiene que confiar en eso. Estoy bajo el poder de Dios. Hay una pandemia, hay una crisis económica, hay un problema de unidad, hay un problema de acercamiento. Yo estoy bajo el poder de Dios. Hay una pandemia, el médico le dictamina una enfermedad y le dice, mire, usted va a tener que vivir el resto de la vida con esta enfermedad. Yo estoy bajo el poder de Dios. Tengo que confiar en el poder de Dios. Esto no lo experimentaba Faraón, porque Faraón está diciendo algo que dice el hombre natural, no el hombre espiritual. El hombre natural dice lo que Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. ¿Quién es Jehová? Hay muchas personas en este momento que están en la situación de Faraón. Están diciendo, ¿quién es Dios? Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría que pasaran tantas injusticias. Dios no está vivo. Dios está muerto. Eso decía Federico Nietzsche.
Federico Nietzsche escribió en alguna ocasión una frase que decía: Dios está muerto. Y debajo de esa frase, la iglesia, los creyentes, los líderes de ese tiempo, de ese siglo, escribieron el primero decía: Dios está muerto, Nietzsche, Federico Nietzsche. Y debajo de la frase escribieron: Nietzsche está muerto, Dios. El poder de Dios es suficiente. El poder de Dios es omnisciente. Él tiene todo el poder. Bajo su gobierno está la iglesia, bajo su gobierno están sus hijos, bajo su gobierno están las nuevas generaciones, bajo su gobierno está el futuro y el presente de un mundo, de una nación. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es por el poder de Dios, porque el poder de Dios lo permite. Lo que está sucediendo con algunos de nosotros, que Dios nos está cuidando y no nos hemos contagiado, es por el poder de Dios. Sí podemos usar el tapabocas, sí nos lavamos las manos constantemente, sí evitamos el contacto con las personas a 2 metros, pero lo que va a hacer que no nos contagiemos no es el tapabocas, sino el poder de Dios. Yo voy a seguir los protocolos, yo voy a obedecer, pero estoy confiado en el poder de Dios. Cuando voy a un restaurante a comer, Señor, por tu poder. Cuando tengo que viajar y meterme en un avión, Señor, solo tu poder. El poder de Dios. Pero Faraón no podía experimentar el poder de Dios que usted experimenta. Él dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y hay mucha gente hoy que no está oyendo la voz de Dios, que no quiere oír la voz de Dios, que piensan que las soluciones a sus problemas están en el hombre, en el mundo, en la realidad, en la ciencia, y están equivocados. La solución a muchos de los problemas de este mundo y de nuestra vida está en el poder de Dios. Y el mayor poder de Dios ha sido representado en la capacidad que Dios tiene, que Jesucristo tuvo para resucitar. Ahí está el mayor poder de Dios y para darnos nueva vida. Entonces, Faraón tenía razón. ¿Quién es Jehová? No conocía a Jehová. Tal vez usted no conoce a Dios ahora. Tal vez usted que me está escuchando allá en su casa no ha experimentado el poder de Dios y tiene temores, tiene miedos. Faraón dice: yo no conozco a Jehová. Usted tal vez no conoce a Jehová hoy, no sabe quién es. Pues yo quiero decirle que Dios es amor, que Dios es poder, que Dios es Padre, que Dios nos ama, que Dios dio a su único Hijo para morir por nosotros. Ese es el poder de Dios, porque tiene el poder de hacernos su Hijo. ¿Cuál es su situación hoy? Se está haciendo la misma pregunta del Faraón: ¿quién es Jehová? Porque yo no oigo su voz, yo no conozco a Jehová. Entonces quiero decirle lo que le tocó hacer a Dios con Faraón: demostrarle quién era solo a través de su poder. Por eso en Éxodo capítulo 3, el versículo 19, el Señor dice estas palabras, 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Mas yo sé que esta sociedad tan laxa, esta sociedad tan poco comprometida, esta sociedad tan pecadora, esta sociedad tan relativa, solo va a poder conocer el poder de Dios a través de su mano fuerte. Y su mano fuerte tal vez se está manifestando en este tiempo de la pandemia. Y mucha gente, al ver lo que está pasando, entonces van a acudir a Dios.
No debería ser así. Nuestra búsqueda de Dios debería ser más por su amor que por su acción de poder sobre nosotros. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mi mano fuerte, por mi poder. Es decir, el rey de Egipto, el faraón, solo podrá entender que debe dejar ir a mi pueblo cuando sienta mi mano fuerte. Eso dice el versículo 20 de Éxodo 3. Mire lo que dice el versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, oiga, con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Con todas mis maravillas, mis muestras de poder, entonces el faraón dejará ir a mi pueblo. Y así fue, ¿no? Cuando vinieron todas las plagas. Y cuando en último la plaga fue tocar su primogénito, entonces faraón dice, ahora sí, entiendo el poder de Dios, que se vayan. A veces, hermanos, nosotros no actuamos sino cuando vemos las cosas difíciles, cuando vemos que se nos pone las cosas complicadas, cuando vemos que hay dolor, cuando vemos que hay enfermedad irreparable, cuando vemos que hay pérdida. Entonces decimos, oh Señor, tú tienes el poder. Antes no reconocemos el poder de Dios. Esperamos situaciones muy críticas para reconocer el poder de Dios. Por eso mi segundo punto, después de mencionarles que el poder de Dios declara que nosotros le pertenecemos, es que el poder de Dios está sobre cualquier otro poder de la naturaleza. El poder de Dios es omnipotente, está por encima de cualquier otra cosa. Los creyentes tenemos problemas para reconocer el poder de Dios. Aún aquellos que hemos sido llamados para servirle al Señor, a veces como que desconfiamos del poder de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4, el versículo 1. Búsquelo ahí, Éxodo 4, 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés no estaba confiando en el poder de Dios. Moisés, a pesar de que había sido llamado para ser usado por el Señor, no tenía la fe, no tenía la confianza, no tenía la esperanza. Moisés decía, ellos no me van a creer. Y el Señor le estaba diciendo, vaya en el nombre mío, dígale que va en nombre de Dios. Ellos no me van a creer que Dios se ha parecido a mí. Ellos no van a oír mi voz. Hermanos, para nosotros ver el poder de Dios manifestado en nuestras propias vidas, tenemos que creer en el poder. Yo tengo que confesar el poder de Dios. Yo tengo que creer que el poder de Dios se manifiesta en todo momento. Dios le había dado a Moisés herramientas, capacidades para demostrar el poder de Dios. Por eso el Señor le pregunta a Moisés en versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y eso que Moisés tenía en su mano era una señal del poder de Dios. Mire lo que pasó. Échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él la extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano.
Y dice el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, por el poder de Dios, el Dios de Abraham. Y le dijo además Jehová, bueno, ya es otra experiencia. Pero cuando dice el Señor que pusiera la vara en tierra y se convirtiera simplemente como una muestra de culebra, cuando Él la usó, dice el texto, que la culebra se comió a otras culebras que los adivinos habían generado en ese momento. Es decir, el poder de Dios está sobre cualquier otro poder. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Dios es único. No hay más poderes. Hay hermanos que cuando están en problemas no se dan cuenta de lo que Dios ha puesto en su mano. Hay hermanos que cuando están en crisis buscan otros poderes. El poder del adivino, el poder del tabaco, el poder de la brujería. Y se olvidan que el poder de Dios es el único poder, es el omnipoder. ¿Qué tiene usted en su mano esta mañana? ¿Qué tenemos nosotros en la mano? En el Nuevo Testamento la Escritura dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo. En este tiempo nosotros debemos tomar lo que Dios nos ha dado en la mano para ser testigos, y Él ha generado en nosotros esperanza para que no perdamos la esperanza. Nos ha dado esperanza contra esperanza. Nos ha dado esperanza donde todo el mundo no nos da esperanza. Entonces nosotros recordamos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Y no solamente lo que Dios ha puesto en la mano, sino lo que representa la mano. Lea el versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano, ya no en la vara, en tu seno. Por aquí, mete la mano por aquí, por el cuerpo, por el tórax. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba ¿qué? Leprosa como la nieve, es decir, su mano se puso blanca, y eso representaba lepra. Y la lepra, como ya ustedes me han escuchado decir, es una enfermedad que produce mucho temor, mucho miedo, porque la lepra es contagiosa y además es incurable. Y Moisés ahora tenía una vara que se convirtió en culebra, y ahora tenía una mano que estaba leprosa, enferma. Y en el versículo 7 Dios le muestra el poder a Moisés y le dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, es decir, ahora no tenía lepra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba demostrándole a una persona que él había llamado para que fuera líder, para que liberara a su pueblo. Le estaba mostrando, yo tengo el poder de convertir una vara en una culebra, y tengo el poder de sanar la lepra en una persona. Pero con todo eso, Moisés no había decidido creer. Debemos decirle al mundo que Dios ha puesto en nuestras manos un poder. En el caso de Moisés fue una vara. En el caso nuestro será el poder de pronto de la oración. Tenemos el poder de la oración. Tenemos el poder de la palabra. El poder de la fe. El poder para tomar decisiones. Jehová dice que a Moisés le creerán por la manifestación del poder de Dios. ¿Cuáles fueron esas tres manifestaciones del poder de Dios? Una vara, una mano leprosa, un cambio del color del agua, agua en sangre, versículo 9.
y aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y de las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaron del río y se harán sangre en la tierra. Dios mostrándole a Moisés, usted no va solo, usted va con mi poder sobre las cosas naturales, una vara, con mi poder sobre su propia vida, su mano vuelta lepra, con mi poder sobre los ríos, sobre las aguas convertidas en sangre. Usted va con mi poder. Dígale esta mañana al Señor, Señor, yo estoy bajo tu poder. Señor, yo tengo que confiar más en tu poder. En tercer lugar, voy a recordarle los 2 puntos. Primer lugar, Dios muestra su poder cuando declara que nosotros le pertenecemos. Deja ir a mi pueblo. Segundo lugar, el poder de Dios está sobre cualquier otro poder. Y en tercer lugar, el poder de Dios se manifiesta cuando nos da la capacidad de hablar. Entonces dice aquí versículo 10, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que dicen los estudiosos es que Moisés estaba diciendo que era tartamudo, no hablaba bien. Moisés era un hombre que estaba listo para demostrar sus debilidades. Moisés fue un hombre débil, fue un hombre que pensaba más en su vulnerabilidad que en el poder de Dios que estaba manifiesto en él. Después del Señor mostrarle la mano leprosa, la vara que se convertía en culebra, el agua en sangre, ahora él sigue diciendo, yo no soy capaz. Hay gente así, hermano, en la vida cristiana, que siempre está diciendo no soy capaz, no puedo, en lugar de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible, hermanos, pero tenemos que aprender a confesar esa posibilidad. Pero Moisés no está confesando su posibilidad. Moisés está diciendo, Señor, ya me mostraste el poder, pero te quiero decir que hay algo en mí que no funciona bien. Yo no hablo bien. Yo soy tartamudo. Entonces el Señor en el versículo 11 le responde. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el que lo hice a usted? ¿No soy yo el que le puedo dar el poder? ¿No soy yo que puedo quitar esa tartamudez? Sin embargo, Moisés no creyó que Dios podría hacer un milagro en su cuerpo, en su boca, en sus labios. No creyó. Y más bien le dice, Señor, ¿por qué no busca a alguien que vaya en mi lugar? ¿Por qué no busca a alguien que vaya a hablar en mi lugar? El Señor dice a Moisés, yo estaré con tu boca. Yo te voy a enseñar lo que debes hablar. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros abrimos nuestra boca para reclamar, para declarar el poder de Dios. Pero Moisés no superó su autoconcepto. Moisés no superó su estima baja. Los cristianos debemos tener muy buena confianza de que tenemos el poder de Dios. Debemos creer que el propósito de Dios, que el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, el propósito por el cual somos cristianos y declarar que tenemos el poder de Dios. Dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Nosotros no podemos avergonzarnos. Nosotros tenemos que tener la confianza en el poder de Dios. Fíjese que dice el versículo 14 que Dios se enojó con Moisés. ¿Cómo dice ahí 14? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Aarón se convirtió en esa nueva vara, en esa nueva herramienta para que Moisés fuera un hombre de bendición, para que Moisés fuera a Egipto, al rey, basado, fundamentado, cubierto por el poder de Dios. Jehová no le agradó. A Jehová no le agrada cuando nosotros declaramos incapacidad, hermano. A Jehová no le agrada cuando ponemos barreras. A Jehová no le agrada cuando tenemos justificaciones para servirle. Moisés tenía justificaciones. Usted no ponga justificaciones. Usted diga, confiando en el poder de Dios, yo lo haré. Yo lo haré. Nuevamente lo haré, confiando en el poder de Dios. No se justifique. No le diga, Señor, no puedo porque es que yo tengo un trabajo. Duplique su esfuerzo, hermano. Señor, yo no puedo porque no tengo tanto dinero. Confíe que Dios va a hacer la provisión. Moisés pensó que el Señor le iba a decir, bueno, entonces no vaya. Moisés no tenía un buen concepto del poder de Dios. Nadie no tenía el concepto de que Dios era su Señor y que Él lo iba a sacar en victoria. Dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Tenga un buen concepto de sí, hermano. Hoy lo animo a que usted tenga un buen concepto de sí. Hable bien de sí. Tenga una buena autoestima. Hable bien de usted. Diga, yo puedo, yo tengo un Dios grande. El Señor me va a sanar. El Señor me va a dar un buen trabajo. El Señor me va a cuidar. El Señor me va a hacer libre. El Señor me va a ayudar económicamente. Porque tengo un Dios que tiene ¿qué? Poder. No es cualquier Dios, es el único Dios poderoso. Último, podemos experimentar el poder de Dios cuando lo reconocemos y cuando lo proclamamos. Vámonos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. El versículo 11. Mire cómo aquí el cántico de Moisés y de María reconocen, alaban el poder de Dios. Este cántico está diciendo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Qué está diciendo? Tú eres único y especial entre los dioses. No hay otro Dios como tú. Hay un coro nuestro que cantamos, no hay Dios como tú. Dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Y Moisés y María estaban reconociendo después de esas experiencias la grandeza de Dios. Tú eres único y especial entre los dioses. Luego dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Tú eres grande en santidad, tú eres el más santo de los santos. Y también tenemos un himno en nuestro himnario, el himno número 1, que dice, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Rey. Hay que proclamar eso, hay que hablar de eso, hay que contar eso. Y aquí viene el reconocimiento del poder de Dios. Terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Sí, Señor, tú eres hacedor de prodigios. Versículo 13, llevaste a tu pueblo hasta su morada. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. El poder de Dios para llevarnos donde Él quiere, donde Él desea. Dice que cuando los pueblos vean el poder de Dios, entonces temblarán. Versículo 10. Aquí está, 14.
Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. El poder de Dios, el pueblo de Dios. Oirán de las maravillas, de la autoridad, del poder de Dios y temblarán. La gente, cuando nos oye hablar del poder de Dios, deben temblar para poder reconocer y oír que Dios es un Dios de maravillas. Y todo este cántico, todo este pasaje, termina Moisés y María reconociendo que esto no es solamente para hoy, sino que esto ha sido siempre. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes. El poder de Dios viene desde el momento que Dios crea a Adán y Eva hasta este tiempo. Amén. Dice el versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. No es hoy. No es que el Dios de Moisés no es mi Dios, sigue siendo mi mismo Dios. No es que el Dios que salvó y liberó a Elías no es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de hoy. Lo que tenemos a veces diferente es la gente de hoy es diferente. Porque tal vez Moisés, aunque tenía sus dudas, obedecía a Dios. Pero hoy tenemos un pueblo, unos creyentes, una iglesia que aunque sabe del poder de Dios, ha oído del poder de Dios, no ha experimentado el poder de Dios. Díganme ustedes cuántos de ustedes han experimentado el poder de Dios. Amén. Entonces, si ustedes han experimentado el poder de Dios y yo les hablo hoy de que Dios va a hacer maravillas, ustedes lo creen, porque lo han experimentado. Pero Faraón no lo creía. Pero la gente sin Cristo no lo cree. Nosotros tenemos que ser esos creyentes del poder de Dios. Entonces vamos a concluir diciendo lo siguiente. Dios muestra su poder cuando declara que nosotros le pertenecemos. Deja ir a mi pueblo, es mi pueblo, no es tuyo, me pertenece. En segundo lugar, el poder de Dios está sobre cualquier otro poder. La vara convertida en serpiente que se comió las otras serpientes. La mano leprosa que luego vuelve a su color normal. El poder de Dios está sobre cualquier otro poder. Tercero, el poder de Dios se manifiesta en el poder hablar, en declarar que Dios es poderoso, en manifestar con mi boca. Yo te daré la palabra que vas a decir, yo te voy a enseñar, yo voy a darle a Aarón palabra. Tienes que creer que mi poder se manifiesta en poder declarar el poder de Dios. Y cuarto, hay que confesar el poder de Dios, el cántico de María. Quiero invitarlos esta mañana a que reafirmemos, a que refortalezcamos nuestra fe en el poder de Dios. A que usted comience esta mañana a declarar: el poder de Dios está sobre mí. Cuando yo salga de este templo, me voy con el poder de Dios. Cuando yo mañana vaya a tocar una puerta de una empresa, me voy con el poder de Dios. Cuando yo tenga que pasar por un lugar peligroso, me voy con el poder de Dios. Cuando yo tenga que hablarle a alguien del amor de Dios, voy con el poder de Dios. No voy solo. En el nombre de Jesús. En el nombre del poder de Dios. Amén. Escuche por un momento esta canción y vamos a finalizar con oración pidiendo que el poder de Dios sea sobre nosotros.
te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está aquí y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí el poder que te levantó de la muerte. Vive en mí, vive en mí, Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Fíjese que esta canción dice: y el poder que te levantó de la muerte. Yo lo dije en el mensaje, el mayor poder que podemos ver en Dios es el poder de haber resucitado, de haber vuelto a la vida. Pero la canción dice: ese poder vive en mí, vive en mí, vive en mí. Y el propósito del mensaje esta mañana es que la iglesia, es que usted que está allá, que está presionado, que está perseguido, que está atacado por este virus, usted puede decir: el poder de Dios vive en mí, está en mí, y voy a salir en victoria, y voy a tener un pie sobre peña, y voy a salir del lodo, y voy a salir de este problema familiar, y voy a salir de este problema de pareja, y voy a salir de este problema económico, y voy a salir de este problema de salud, porque Dios puso mi pie sobre peña con su poder. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu poder que vive en mí, que vive en mí. Gracias, Señor, por enseñarme a declarar tu poder, como Moisés y María, a decir que tú eres un Dios maravilloso, que tú haces cosas increíbles y que los enemigos van a temblar. Esta mañana, Padre, yo termino este mensaje diciendo: tu poder está sobre nosotros, tu poder nos acompaña, tu poder nos da libertad, tu poder vive en mí, vive en mí. Padre, dame ánimo, dame fuerza, dame fe para saber que yo no voy a ser perdedor, que yo voy a ser ganador, que tú vas a poner palabras en mi boca, que tú vas a sanar mi enfermedad, mi lepra, que tú, Señor, vas a usar lo que me has dado en la mano como poder, la vara que me has dado. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Como siempre, hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Un abrazo a la distancia hasta que los pueda abrazar uno a uno. Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles 6:30 de la tarde. Gracias a los que han venido esta mañana para estar aquí. Que Dios los guarde.
Dios omnipotente. En tiempos de Martín Lutero, el pueblo no conocía lo que la palabra de Dios decía. Y no la comprendían porque la Biblia estaba escrita en latín, idioma que solo el clero entendía. Uno de los aportes más importantes de Martín Lutero fue la traducción de la Biblia al idioma de su pueblo. Fritz, ¿qué? El doctor Lutero quería que todos lo vieran, y todos lo harán. Es contradictorio que hoy la Biblia siga siendo desconocida y malinterpretada, a pesar que está en nuestro idioma y a nuestro alcance. El mundo necesita conocer la verdad de Dios, y esta verdad está en su palabra. Como iglesia tenemos la responsabilidad de estudiarla, vivirla y enseñarla. ¿Estás dispuesto? Te invitamos a ser parte del Instituto Bíblico IBC para crecer en el conocimiento del Señor. Instituto Bíblico IBC, columna y baluarte de la verdad. Inscríbete ya.